Comenzando. Hoy estamos a 9 de octubre. Sobre, parece que dice ahí. Octubre, ya parece más octubre. Aunque no se parece septiembre, porque no está lloviendo. Aunque no, en octubre también son frecuentes las lluvias. ¿Y en mayo no? La temporada de lluvias comienza en abril. Me acuerdo porque en mi cumpleaños siempre llueve. Y continúan la temporada de lluvias que está casi simultánea, de hecho, en gran medida la causa, con la temporada de huracanes. Termina hasta diciembre. Termina. Y me acuerdo porque en noviembre todavía llueve, porque los cumpleaños de mi hermana también siempre llueve. En noviembre. Entonces, nada más de extrañar. El 9 de octubre de 2025. Y estamos en. ¿Qué dice aquí? Calma. Es un buen libro. Sirve para guardar billetes. Ahora que si lo compran, le dan un billete a mi cuate. Uno de los autores es amigo mío. Son Rubén Becerril Fonseca y Lupito. José Guadalupe Reyes Victoria. Ya se jubiló. El año pasado andaba jubilando. A mí me sacan con los pies por delante. Más que ya en mi caso es tradición familiar. Yo sí no era profesor en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura. El otro era médico en la Facultad de Brujería y Magia Negra. Sería en Gryffindor. Trabajaba él en la escuela de medicina de Poli, la de brujería, digo, la de homeopatía. Y los dos, bueno, a los dos literalmente le dijeron ya vayas a su casa. Mi tío, el arquitecto, de hecho era profesor en la UNAM, también en la Salle, en la del Estado de México. Todavía un mes antes de morir, a los 80 y muchos años, fue a dar su clase a Toluca. Y mi otro tío, el del que trabaja en el Poli, lo jubilaron a fuerza. Pero murió en su casa encima de un manuscrito de un libro que estaba escribiendo. También de 80 y muchos años. Bueno, yo aquí sigo. Ok. Y estamos entonces en precálculo, hablando de números y escribiendo números. Los números que dijimos son símbolos que pueden ser acústicos. Si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A veces le pasa a mi hija también, en alguna ocasión hablo español. Luego estudió idiomas y hablaba español. Aquí se ve que no sé cómo se comunica de alguna manera. Zwei, ¿ok? Set, 8, 9. Luego sigue. Ay, ya se me olvidó. Sí, ¿cómo se dice? No sé. Otro es 1. ¿Se entiende? Sí. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Qué seguiría? Lo cambian 17, 18, 19, 20. Más conocido. 1, 2, 2. No, 3 es el que está allá afuera. 3 es el que está allá afuera. Sería 3. Como el pato Lucas. 3, con todo y la baba saliendo. Como el pato Lucas. Pato Dato. O ¿tenía qué? El Pato Rogers en el siglo 24 y medio. ¿No lo llegaron a ver? Por ahí había. No, es que ese es de los 50, en realidad, esa caricatura. Busquen el Pato Rogers. Es de la década de los 50, en realidad, la caricatura original. Yo la vi en la tele en los 60. ¿Qué es lo que estoy mencionando? Números en diferentes idiomas. El primero fue en alemán. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. No creo que el profesor de alemán decía que era como esa palabra. Era muy conocido. El número 6 en alemán. Sechs. Set, eich, nein. Siempre se me olvida el 10. Creo que es zwei, algo así. La segunda serie, ¿en qué idioma la mencioné? En italiano. Luego en inglés y finalmente hablamos en español, donde para hablar de cuántos puntos hay aquí, le damos una representación acústica, fonética, un sonido. De ahí viene, lo menciono como acústico, aunque los lingüistas le llaman fonético. Y la representación de sonido o fonética en español, en lingüismo, le llaman un fonema. Un fonema es un símbolo que representa algo, alguna cosa. Eso lo describe la semiótica. La semiótica es la parte de la filosofía que describe la relación entre lo que hicimos aquí en Pizarrón en la semana pasada, en una clase pasada, o fue esta semana, ya no me acuerdo. Y Alzheimer cada vez está peor. La relación entre las cosas y los símbolos que representan a las cosas. Por ejemplo, déjenme el último, por favor. Esto, ¿qué es? Una butaca o banca escolar. ¿Sí? Una. Solo una. Entonces, en lugar de ponerme aquí a dibujar una silla con mesita, la puedo representar con un punto. O con una raya. Entonces, este es el objeto y estos dos son los signos o símbolos que representan mediante dibujitos al objeto. Y les decía que la relación entre el signo que representa y el objeto, el signo que representa el objeto, el signo y el objeto se relacionan. En el caso de matemáticas, nos ponemos de acuerdo y decimos así es, no hay otra interpretación. Se dice que el lenguaje de la matemática es casi dogmático, autoritario, lo dice la autoridad. No, en realidad se llega por consenso, nos ponemos de acuerdo, nos convencemos en una convención, es una convención, una reunión de gente que se pone de acuerdo para convencerse de alguna propuesta o idea. Bien. Entonces no es a la voluntad de una persona, sino a la voluntad de un grupo de personas.
El lenguaje, en cambio, en otras actividades humanas, el lenguaje estético, en las artes, por ejemplo, pues es libre. Se puede reinterpretar de diferentes maneras. Pues en el caso de la matemática y de la ciencia en particular, no. Podemos, a partir de experiencias, evidencias, ir cambiando la propuesta de del significado o significante de las cosas, de los símbolos. Pero también se hace por consenso, nos ponemos de acuerdo en la nueva propuesta. Por ejemplo, en el siglo XV, 1400 y feria, la gente afirmaba, y así lo decían, y así lo escribían, y así se habían puesto de acuerdo: la Tierra es el centro de todo. Le llamaban el centro del mundo. El mundo era el universo. Es más, mundo era universo, eran sinónimos. Actualmente, mundo ya no es sinónimo de universo. Mundo es la Tierra, digamos que la Tierra es sinónimo de mundo, y universo a un lugar donde se encuentra la Tierra, junto a otros mundos. Porque, por ejemplo, todavía en el siglo siguiente, no en el siglo XV, sino en el siglo XVI, pues ya empezaba a cambiar el concepto de mundo. Ya no era un sinónimo estrictamente de universo, aunque todavía se seguía manejando hasta, de hecho, el mismo siglo XVII. Pero empezaba a cambiar el significado, la interpretación de esa palabra, del mundo. Se llamaba El Sistema del Mundo, y de hecho así escribió un libro con ese título a alguien que propuso lo que van a estudiar en su siguiente curso, en el de cálculo. ¿De quién estoy hablando? De Newton. En su libro Cumbre, donde publica los principios del cálculo diferencial, de hecho esa gran obra tiene un título grandote que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural en español. En latín originalmente, Filosofía Naturalis Principia Mathematica. En realidad es una agrupación de varios libros. El último se titula El Sistema del Mundo. El Sistema del Mundo. Y ahí lo que plantea es lo que ahora conocemos como la gravitación universal. O sea, cómo se comporta la atracción de los cuerpos en el universo, de los astros. Está escrito en un libro titulado El Sistema del Mundo. Entonces todavía en el siglo X, y eso lo publicó en 1667, creo. Puedo estar equivocado, revisen. Les digo que mi Alzheimer acaba de estar peor. Entonces, todavía en el siglo XVII, 1660 y algo, todavía mundo era un universo, pero ya no tan de acuerdo, no tan como idea formal como en el siglo XV, o sea, 1400 y tantos. Ya actualmente, y ya en siglos posteriores, sobre todo después de que en el siglo XVI, en 1543, sale publicado un libro titulado, originalmente en latín, De Revolutionibus, o sobre las revoluciones. Por cierto, el editor le cambió el título. No el autor, sino quien lo imprimió y lo sacó. El editor, el impresor. Le puso un subtítulo. Orbis Celestis. De Revolutionibus, de Revolutionibus Orbum Celestium. Traducido del español, y todavía lo llegan a promover así o a mencionar así, sobre las revoluciones de las orbes celestes. No. El autor de ese libro se llamaba Nicolás Copérnico, en español. Nicolai Kopernik, era polaco, porque había nacido en Polonia, no porque le decía a la polaca. Ese era el papa, hace 3 papas. Ese era un papa polaco, pero no porque hubiera nacido en Polonia, sino porque le hacía a la polaca.
Copérnico escribe ese libro, tarda como 30 años en publicarlo. Sale de la imprenta en 1543. A los 2 meses Copérnico se muere. De hecho, ya estaba enfermo. Tenía hemiplegia, ya no se movía. Quizá por eso no pudo impedir que el impresor le pusiera el subtítulo. Pero en el manuscrito, el título nada más dice sobre las revoluciones en latín. Ahí, ¿qué es lo que propuso Copérnico en ese texto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se supone que lo estudiaban en la secundaria, digo se supone. Porque además está en la primaria. Porque está en el libro de sexto de primaria. Bueno, estaba en el libro de sexto de primaria que se usaba antes de la reforma a la nueva escuela mexicana. Y esa ya no les tocó a ustedes. Sí, No, porque se empezó apenas en el último año del gobierno anterior, en 2024. Tardaron 5 años en hacer esa reforma. En cambio, las otras las hacían en 6 meses. Yo me tocó hasta me corrieron por decir no, así no se hacen las cosas. Y me corrieron. Bueno, en ese libro, y que además dije que tenía cosas que estaban mal hechas, también por eso me corrieron. Sí, fue en el gobierno de Calderón, me corrieron. Me corrieron de la CEP. Ahí venía a mencionar Copérnico y lo que propuso Copérnico. Que en el mundo, el centro, antes de Copérnico decían que en el mundo la Tierra era el centro. ¿Qué fue lo que propuso Copérnico? Pues que no, que el Sol sería el centro del mundo. ¿Sí? Algunos dicen el centro del universo, no exactamente, porque el concepto de universo en tiempos de Copérnico, que fue hace 500 años, era diferente. De hecho, lo único que veían las personas en el cielo nocturno eran la luna y estrellas. Nada más. De día el sol. De repente venían unas cosas ahí en el cielo nocturno también. Dicen, ¡ay, el demonio, el diablo, el fin del mundo! Los cometas. Que eran cosas que se veían en el cielo nocturno y que se movían raro, a diferencia de la luna y las estrellas y el sol. Por cierto, había 5 estrellas que se movían raro. 5, estamos hablando de números. Entonces podemos representar estrellas, cantidad de estrellas, vamos a decir, puede ser así. Vamos así. 5, 1, 2, 3, 4 rayas y la siguiente es diagonal, ¿no? Y las anteriores, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Esto no es ni romano ni maya. Porque en los mayas decimos que esta sería así y en los romanos era así. Son signos o símbolos que representan, por cierto, ¿qué decíamos? Sonidos. ¿Este cuál es en español? 1. 5. Pero aquí estamos mintiendo. Porque estos no son sonidos. Son garabatos en el pizarrón. Quien piense que son letras, ya no, profesor, son garabatos. Sí, son mis garabatos y para mí son letras. Por eso mejor escuchen los sonidos. Estos a su vez también son signos o símbolos. ¿De qué? De sonidos. Y yo digo, uno, libro, uno plumón, uno banca. Ahí tenemos que seguir las reglas de la lengua correspondiente, la lengua humana correspondiente. En este caso, ¿cuál? Dirían hace 500 años el castellano. Porque el español formalmente no existía, era castellano. Es más, España tampoco existía, era Castilla, cuya monarca, reina, sí, mi reina, se casó con el monarca de otro reino, de Aragón,
Ojo, Aragón, no Aragán, que fuera medio Aragán, el rey de Aragón era otro asunto. Porque la que gobernaba era, el poder detrás del trono era Chabela. Chabela la Mocha. Isabel la Católica. Isabel se casó con, ¿cómo se llama? Fernando de Aragón. Y se conocen como los reinos de Castilla y Aragón, y son los que patrocinan aquel que atraviesa la mar Océano. Español, castellano antiguo. Hablaban de la mar Océano, ahora diríamos eso es un pleonasmo repetitivo, redundante. Lo mismo. Mar u océano. Entonces océano es más grande y mar es más pequeño. Ya no es lo mismo. Pero hace 500 años no eran lo mismo, iban juntos. La mar océano. Así es como Cristóforo Colombo, que tampoco era italiano, porque Italia no existía, era genovés. Que era genovés. Si había nacido en Génova, que era otro reino principal, no sé cuál era la situación política en aquel momento, sale de ahí, no sabe mucho de su vida, hay muchos mitos. Finalmente se convierte en navegante, en geógrafo, y como está buscando hacer business, pues propone. Entonces Europa dependía, entre otras cosas, del comercio con Medio Oriente y con Oriente completo, nada de a medias, y más allá con la India, de donde vendían, y de más allá del sureste de Asia, de donde vendían las especias. O sea, un comercio, había eso de que la globalización es antiquísima. El comercio internacional tiene siglos. Entonces, ese comercio se veía a veces interrumpido, como todavía en nuestros días, por conflictos armados entre grupos, entre gobiernos. Y buscando rutas alternas, porque pues, salía más caro viajar por ciertas rutas, porque ahí te mataban. O sea, la humanidad no ha cambiado en 500 años o más. Pues busca otra ruta y dice, pues, ¿y si le damos la vuelta por el otro lado? En lugar de por acá, llegamos a las Indias del sureste de Asia, en lugar de por aquí, por acá. ¿Quién me patrocina el viaje? Fue con varios monarcas y le decían, no estás loco. Y ojo, no porque creían que la Tierra fuera plana, porque conscientes de que la Tierra era curva y esférica, lo eran los pueblos desde tiempos de las civilizaciones mesopotámicas. Más claro desde el Egipto helenizado o ya conquistado por Alejandro Magno, porque ya un filósofo, matemático, geógrafo de la biblioteca, director de la Biblioteca de Alejandría en el norte de África, había leído en un libro de papiro, o sea, un rollo el que leyó, que al sur de Alejandría, como a unos 400 kilómetros al sur de Alejandría, el día del inicio del verano, el 21 de junio, las columnas de los templos no proyectaban sombras al mediodía. Mientras que el mismo día, 21 de junio, en Alejandría, las columnas presentan sombra normal. ¿Cómo es que no presente sombra el mismo día en otra ciudad en Egipto? La explicación es que la Tierra es curva. Entonces, cuando llega la luz del sol a dos ciudades en posiciones, en ángulos distintos sobre una esfera, pues una no proyecta sombra, mientras que la otra sí proyecta una sombra, dependiendo de qué tanto la separe, cuál sea la distancia entre estas dos ciudades, será proporcional al tamaño de la sombra el mismo día a la misma hora. Hace 2300 años, Eratóstenes de Alejandría lo escribió, y no solamente lo escribió, aprovechó que contrató a alguien que midiera la distancia entre la ciudad de Siena al sur de Alejandría, ya era al revés,
La luz llegaba a Siena y no proyectaba sombra el 21 de junio, mientras que en Alejandría sí proyectaba sombra el 21 de junio. Entonces contrató a un fulanito para que midiera la distancia, se echara caminando y contara los pasos, números, y pudo cuantificar, conociendo el ángulo que separa la sombra de la columna, la cual se proyectaría, en este caso, los ángulos son complementarios, los ángulos en la misma línea, líneas paralelas que atraviesan una diagonal tienen ángulos complementarios. Matemáticas, geometría, utilizando la medida de este ángulo y la distancia entre estos dos puntos, entre Alejandría y Siena, pudo calcular la circunferencia de la Tierra hace 2300 años. Una Tierra plana. Plana tiene en la cabeza. Las ideas. Entonces, el hecho de los números han permitido, como concepto de signos que representan cosas, distancia entre líneas que se cruzan en un punto, a esa distancia se llama ángulo, se mide con números, se cuentan los números, representan más cosas. Bueno, acá hay otra. Esto de aquí lo voy a poner acá. Y ahora ¿cuántas hay? Le llamamos DOS, D-O-S. Sistema operativo sucio. Dirty Operative System. El mismo sonido puede tener dos representaciones diferentes. Eso era hace 50 años el sistema operativo que hacía funcionar las computadoras, el DOS. Después lo compró Bill Gates en $50,000, le puso MS, Microsoft, y se hizo millonario. Porque ya venía una familia de millonarios, abogados. Bien, bueno. D-O-S-O en inglés, tu. En italiano, due. En alemán, zwei. Ein, zwei. Si hubiera otra serían drei. Cerca, no, estoy hablando en alemán, no en inglés. Dos sonidos diferentes, dos sonidos iguales pueden representar cosas distintas en idiomas distintos. El sonido dry en alemán es 3, en inglés es seco. Por eso debemos entender la relación entre la naturaleza, los objetos y el signo, que puede ser el signo, puede ser fonético, un sonido. Diferentes idiomas con diferentes sonidos representan lo mismo. Chair en inglés, silla en español. Entonces, podemos tener signos acústicos, fonéticos, sonidos, y esos, el problema es que las palabras se las lleva el viento. ¿Cómo lo hacemos para que no se las lleve el viento las palabras? Representándolas mediante dibujitos. Y es por eso que al menos hace 5,000 años en Mesopotamia se les ocurrió inventar la escritura. Les digo, la memoria extrasomática. A mí ya se me olvidó qué dije, mejor lo escribo. Lo puedo recordar neurobiológicamente o lo puedo recordar porque lo escribí. Ahora, el problema es que incluso aunque se escriba, se puede perder el conocimiento del significado, la relación entre el objeto y el signo. Si ustedes ven una tablilla de arcilla de la escritura cuneiforme sumeria, pues, si yo la veo también, no puedo interpretar el significado de esas marcas. No lo puedo leer. Lo mismo pasaba con los símbolos mayas en las columnas, en las estelas, en las ruinas de las ciudades. Hasta que un soviético, no sé si era ruso
ruso, bielorruso, ucraniano, Kazajstán, no sé dónde nació. Yuri Norosov, sí sé que era soviético, porque vivió en tiempos de la Unión Soviética. Yuri Norosov decodificó el maya, la escritura maya. Entonces, desde que Yuri Norosov decodificó, es decir, entendió el significado de los símbolos, de los signos que usaban los mayas para representar de manera gráfica sus ideas, ya los arqueólogos, los historiadores pueden leer lo que está escrito en las ciudades mayas y conocer lo que escribieron los mayas. Si fue una historia real, si fue alguna propuesta de ideas religiosas, mágico-religiosas, o simplemente tablas comerciales de cuánto compraron de maíz y cuánto vendieron de ceiba, por ejemplo. Entonces, por eso es que necesitamos entender el interpretante de los signos, o sea, el significado. ¿Qué representan? El sonido DOS, 2, representa, ¿puede representar esto? Otra es que hagamos una representación gráfica en el idioma español moderno. Y entonces lo hacemos, pero podemos hacer así con 2 puntos, con 2 rayas o con 2 rayas verticales. O lo podemos poner así. No es Dirty Operative System, no es 2. Van juntas. Por cierto, ayer la clase pasada decíamos que cada uno de estos representa un sonido. O. Bueno, ok. Entonces, también hay una relación o significante entre cada uno de estos signos y lo que representan de sonidos humanos. Juntamos sonidos humanos y entonces formamos palabras que representan ideas o cosas. Silla, mesa. 2 sonidos que representan 2 cosas. De hecho, esto es un objeto, pues algunos dicen, tenemos que decirle mesa silla, ¿no? Sí. Aunque las venden como mesabancos o butacas, ¿sí? O ¿cómo lo dicen aquí? ¿Cómo lo decimos en México? Banca. Aunque también banca representa una cosa. Y por eso es que aproveché y saqué este. ¿Qué diferencia hay entre banca y banca? Relacionada con esto. Un billetito. ¿Qué diferencia hay? Uno te sientas y en el otro das el En el otro también. Para que no te lo quiten. En uno te sientas. ¿Y esto qué es? Es un signo. El profesor tiene lana. No, esto es algodón, esto es fibra sintética. Lana no traje ahora, aunque estaba haciendo frío, mejor me traje el jersey. Así le decimos al dinero, ¿no? Lana. ¿Qué es el dinero? Es un signo, un símbolo de gente mamona. No, es un signo que representa cosas. De hecho, quienes escribían las cantidades o los números con puntitos usaban dinero, pero como símbolo de cuánto hay. ¿Y cuál era el símbolo? Le llamamos, hasta usamos una palabra para esos símbolos: moneda. Esto es moneda. De hecho, en términos técnicos monetarios le llaman papel moneda. A diferencia de, en español mexicano, ¿qué entendemos por moneda? Un pedazo de metal, la morralla, un pedazo de metal aplanado, bueno, un cilindro aplanado, de baja altura y gran diámetro. Eso es. No, esto también es moneda. ¿Tienes una moneda? Sí, traigo de a 2 pesos. No, una de 200. 200.
200. Vamos a ver. Más símbolos, pero más fácil, sí, más fácil recuerdo como símbolo sería este. CC. Caballo cansado. No. ¿Qué significa CC en representación de números por los romanos? 100 y 100. 200. Esto en Roma, en Europa, los europeos así escribían hace 500 años. En el libro de Copérnico de las revoluciones, o sobre las revoluciones, él pone un montón de números y son romanos. Él escribe el libro con palabras en latín y cantidades representadas mediante números romanos. Porque era lo que usaban hace 500 años en Europa. No a estos, que a esto les llamamos como indoarábigos, dijimos, ¿no? Que sería más o menos así. Estos eran indoarábigos, estos eran romanos, y estos no los entendían los europeos hace 500 años. Era como hablar en polaco, de donde era Copérnico. ¿Ustedes entienden la lengua de los polacos? La que se habla y escribe en Polonia, yo tampoco. Entonces, esto para los europeos era como un idioma, símbolos de un idioma que no conocían. En cambio, sí usaban los números romanos e incluso hasta, decíamos esto, en italiano decimos es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, sería 3, sí, 3. 4 creo que se escribe con Q, no estoy seguro, creo que sí. En italiano creo que se escribe con Q. 5, nomás, vamos a ponerlo así en italiano. 5. 5, creo que es con Q, no estoy seguro. Revisen. 5. 5, no cinque, no cinque. En español lo leeríamos cinque, en italiano sería 5. Luego seguiría el 6, luego el 7, el 8, no recuerdo si es con doble P. Bueno, el nombre de mi cuate sí, 8. 9 y 20. O sea, estos números en italiano los entiendo hablados. Estudié italiano. Poco, pero estudié italiano. Por eso me acuerdo de los números. Eso es lo primero que te enseñan en clase de italiano. Pero como tiene años que no lo practico, no me acuerdo cómo se escriben bien algunas palabras, entonces puede haber errores. Pues puedo entenderlo, el símbolo fonético, como cantidad. Puedo entender el símbolo escrito, como cantidad. Pero eso no lo entiendo. Puedo entender los números romanos porque vivo en Italia, escribo italiano, hablo italiano hace 500 años. Pero me llegan unos cuates con turbantes y ropa larga, en camellos, y me quieren vender cosas y yo digo, espérate, que me quieres ver la cara. No, sí, te lo vendo baratos, paisanos. Mira, aquí son 5, son 5 camello. No, espérate, me quieres ver la cara. ¿Qué es eso? A mí pónmelo por escrito. Bueno, hasta la fecha seguimos desconfiando.
¿cuál es el valor numérico en moneda mexicana, pesos, que representa la cantidad de pesos que representa este papel verde? ¿Cómo saben? Porque es verde. ¿Dónde dice que son 200 pesos? Porque está escrito un 2 y 2 ceros. ¿Sí? Ya. Voy a poner este CC más acá para que no se confunda. Vamos a poner CC en italiano, bueno, en romano, y sería 200. Escrito en números romanos, escrito en italiano. Y llegaron unos de turbante que me dicen que son así. De entrada yo no sé qué es esto. Esas bolitas, esos círculos. No los conozco. Los romanos no los usaban. Los indios y los árabes sí. No, estoy escribiendo el otro. El de los otros nativos de estas tierras. Aquí sería el cero. Y acá sería la semilla de cacao, que por cierto, la semilla de cacao se usaba como moneda en estas tierras. Necesitabas un costal para pagar 200 semillas de cacao, imagínense. Fue un gran invento el papel moneda. Aún en tiempos de los romanos, del Imperio Romano, usaban monedas metálicas. Creo que era el denario, la moneda del Imperio Romano. Imaginen 200 denarios en monedas de a denario, y vas así cargando las alforjas. Mejor en un caballo. En cambio inventaron ya me parece que fue en la Edad Media o más o menos para acá, que inventaron el papel moneda. Representa esto CC 200 y para los indoárabes esto mismo. Pero los europeos no lo entendían. Como desconfiaban de los árabes, hasta la fecha, no aprenden. Los europeos me refiero. ¿Qué tuvieron que hacer los árabes? Me dicen ustedes que interpretan y saben que son 200 pesos, no lira italiana, porque tiene este símbolo de abajo, el 2, ese, con 2 ceros. Pero ¿qué más dice aquí abajo? En español. ¿Qué necesidad hay? Bueno, esto es un anacronismo que se conserva en nuestros días de la desconfianza que tenían los europeos de los árabes. Por eso es escrito con símbolos de números indoarábigos y en español. Parece que no aprendemos. Esto lo voy a poner por aquí. Verde como estas butacas. Voy a pasar esto para acá. Bueno, entonces con eso ya hemos hablado mucho de números, que son signos que representan cantidades. Por cierto, a diferencia de lo que decía por ahí un expresidente mexicano, 5 es más que 4, ¿eh? No puse el 4. Aquí de entrada hay más rayitas o palitos, ¿sí? Seguiríamos con cuál, seguiríamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Sí? Según los mayas, tendríamos un puntito, una raya. 2 rayas, 2 puntitos. 3 rayas, 3 puntitos. Cada vez más puntos, cada vez más rayas. O una raya, o una I de los romanos, 2 Is. Bueno,
sea luego IV, luego y luego acá lo voy a poner vi, sí, ya vi. Este es un 6. Aquí me faltan el 3 y el 4. Aquí veo que hay, de hecho vamos a alzar el 4. Y parece que en lugar de andar poniendo rayas y rayas, los mayas dijeron, no, hagamos un símbolo para cuando tenemos esto, tenemos, perdón, me equivoqué. La rayita representa 5 rayas y la rayita con un puntito arriba representa 6 cosas. Vemos que la forma de representación de cantidades por parte de los romanos y de los mayas era medio engorrosa. Es ahí donde estuvo la genialidad realmente en cuanto a la economización de la tinta, o si había que grabar la piedra, por parte de los indios, no los árabes. Los árabes fueron los que llevaban estos números de la India a Europa. Más bien sería de la India a Europa. Para que lo veamos. La India está al este de Europa, Europa está al oeste de la India. Lo que pasa es que yo tengo que verlo al revés. Estoy viendo para allá. Entonces tengo que ver la Tierra desde adentro. El mapa. O a través del mapa. Como Alicia, a través del espejo. Más, es tarde, ya se me ha hecho tarde. No me voy, continúo. Ya al rato me voy porque tengo que dar la otra clase. Bueno, entonces, es aquí donde en matemáticas se ha desarrollado un lenguaje, porque los matemáticos comenzaron escribiendo de esta manera, representando las ideas que tienen que ver con las cantidades. Por ejemplo, es algo que hacían los matemáticos, trabajar con números, sean numerólogos. La numerología no es solamente una pseudociencia. Y el desarrollo del estudio y uso de los números por los matemáticos lo escribían en su idioma local mediante los símbolos gráficos de las palabras. Y es un gorro, ¿no? Vean, es más, aquí ya no me cupo, aquí voy a poner el 4 de alguna manera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, yo acá, otro número, así y aquí. Entonces, sigue siendo engorroso escribirlos con palabra, pero lo siguen usando en los billetes. Revisen los billetes. Está escrito con palabra la cantidad. ¿Por qué en las monedas no? Pues porque da poco espacio. Es impráctico. Pero sí tienen el signo, por ejemplo, el signo. En algunas monedas sí, yo creo que en las monedas de a peso antiguas decía 1 peso, al estilo de los billetes. Luego, en lugar, pasamos lo que hicieron algunos matemáticos en diferentes lugares, en lugar de usar las palabras, usaban, les digo, Copérnico escribió con símbolos, con números romanos, con símbolos de los números romanos en su libro sobre las revoluciones. Y ya en las ediciones actuales, por ejemplo, hace poco que me regalaron el libro de Copérnico, se lo quitaron, no. Una edición moderna, impresión moderna del libro de Copérnico sobre la revolución, me lo regalaron, y las cantidades están escritas no en romano, sino en indoarábigos, afortunadamente. Creo que afortunadamente para el impresor, con menos tinta. Bien. Luego pues sigue 8, 9 y 10. Ok. Ahora, recordemos que esto representa cosas, cantidades de cosas. Más cosas, menos cosas. 5 es más que 4. Podríamos poner que 1 es, más te lo voy a poner, luego es que voy a acabar. 2 es mayor que 1.
Qué gorro, ¿verdad? ¿De qué otra manera lo puedo escribir? Que es con el... Comencemos a usar símbolos. Esto lo pongo con un ángulo así. Ahora, pero aquí tengo el 2 después del 1. En lugar de escribir 2 es mayor que 1 o 1 es mayor que 2, también puedo decir que 2, a ver, es como si fuera una flecha, la cabeza de una flecha que apunta del 2 hacia el 1. Apunta del más grande al más pequeño, al que representa más cosas, del que representa menos cosas. Bueno, pues hagámoslo igual aquí. Ahí está. E incluso 1 es mayor que 1, tercero digo, 3 es mayor que 2, 4 es mayor que 3, 5 es mayor que 4, 6 es mayor que 5, 7 mayor que 6, 8 mayor más cantidad que 7 y así sucesivamente. ¿Cómo le llaman los matemáticos? ¿Cómo leen esto los matemáticos? Mayor que... No, al revés. Cuando la cabeza de la flecha apunta hacia la derecha, lo leemos de esta manera. Mayor que. Cuando la cabeza de la flecha apunta hacia la izquierda, es comunista. No. Dice que es menor que. 0 es menor que 1, porque siempre en español y en matemático leemos de izquierda a derecha, como los europeos. Sí, nuestra cultura actual, global, prácticamente proviene de Europa, aunque no lo habría hecho sin los árabes y sin los indios. Hay otras sociedades, los mismos árabes, aunque nos trajeron estos números de la India y los usamos de izquierda a derecha, el árabe se escribe de derecha a izquierda. Las palabras, las ideas en árabe se escriben de derecha a izquierda al revés. Parece que es por dar la cuenta nada más, la verdad no sé. Pero sí, esto significa, estos símbolos los leemos como menor que. 0 es menor que 1. En cambio aquí a este lo leo, 2 es mayor que 1. Hay otros símbolos para representar diferencias entre cantidades o sus signos, sus símbolos, números. Son diferencias. Habíamos escrito otro símbolo para cuando no son diferentes, cuando son iguales. Bien, ¿como cuál? Si yo escribo, lo voy a escribir incluso con otro color para no confundirnos acá arriba. Yo puedo poner que 2, no lo voy a poner acá a la izquierda, 2 es igual a 2. Y eso ya lo escribimos. ¿Qué símbolo usamos? No un ángulo, sino 2 barras. 2 es igual, bueno, son 2 barras paralelas y aquí me quedaron horribles. 1, 2, ya quedan más parecidas a 2 barras paralelas. 2 es igual a 2. Y comenzamos entonces con lo que serían las reglas de los números. Ojo, no confundir con esto. Esta es otra regla. Esta me la regalaron un día que compré leche. Hacía muchos años. Me parece, no sé, como que era para niños. Que tiene una tortuguita. Una vaquita. Pues no sé si es vaca o hipopótamo. Pues es de leche. Es de leche. Dice. Pero también los hipopótamos, las hipopótamas también dan leche. A los hipopotamitos, al bebé hipopótamo, son mamíferos. Las tortugas no. No.
Entonces, no sé, como creció más bien para niños. Es más, ¿qué dice ahí aquí a la derecha? Crece con leche. Que no es cierto, ¿no? No sé si crece con leche. Sí. Sí. Aunque haya sido de vaca la que te dio y no de humana. No todas las mujeres cuando tienen crianza, bebé o bebé, tienen la posibilidad real de darle leche a la cría, al bebé o a la bebé, porque no somos totalmente iguales los humanos. Hay diferencias genéticas mínimas, pero que a veces son importantes cuando funcionamos de alguna manera. ¿Sí? Incluso hace algunos años se empezó a promover, la lactancia materna en los hospitales, hospital, amigo de las mamás, algo así decían, ¿no? De la maternidad o por el estilo, donde forzaban a todas las mamás a darle leche a los bebés. Y hay mujeres que nada más no pueden. Sale un chorrito y apenas así. La pobre cría se queda con hambre pidiendo más. Entonces sí, a veces aunque uno no quiera, es necesario usar el biberón con leche de vaca o preparada para bebé humano, no para ternera o ternero. Le pasó a mi hermana y le conozco a otras mujeres a las que le ha pasado eso. Y otras que hasta tienen para regalar. Conozco mujeres que así cuando tuvieron a sus bebés, a terminar de dar al bebé y pásenme otro, que se iban secretando leche. Entonces no todas, y no tiene que ver, fíjense, ni siquiera con el tamaño de las glándulas mamarias de la mujer en cuestión. Hay unas que dicen, no, seguramente el bebé hasta se va a atiborrar y sale solito ahí. Y otras que parece que nada, sí, es más, podrían estar hasta en la playa sin tener que usar top y sale la leche así como que abundante. Entonces, así es la biología rara. Estoy hablando en biológico, no me vayan a censurar el video en YouTube. No es pornografía, es biología. Fisiología humana. Eso para los que están en ingeniería en alimentos, algunos van a trabajar en la industria lechera, quizás hasta en Lala, no sé. Bueno, ya me pagan el anuncio, no, me lo van a cobrar. Mejor no. Bueno, ¿qué es una regla? De estas digo, no de la que voy a leer acá. Bueno, ¿pero qué tiene? Números. También la podemos usar, por ejemplo, para representar esto mismo que tenemos acá. No traje la otra regla, que como llegué apenas así como a clase, no me dio tiempo de pasar el cubículo antes de venirme al aula, yo no quise tomar más tiempo para pasar el cubículo y traerme una regla de esas como de la primaria, de esas de madera grandotas. Porque lo que yo la había usado para, y voy a pasar al pulmón verde, usar lo que es una herramienta, tendría que ser recta, que usamos en la matemática, donde en esta, preferentemente en magnitudes de espacio iguales, podríamos llamarle más bien equidistantes. Uso el borrador como herramienta para poner marcas en la línea rectoide, porque no es recta, es semejante a rectoide. En la línea recta, si esta es una recta, imaginemos que es una recta, tenemos mucha imaginación. ¿Cuántas van? Acá ya no supe ni cuántas tuvimos, hasta donde acabe la tinta verde. Ahí está. Yo puedo, usando los números indoarábigos, porque son los que usamos actualmente, los romanos, están en algunos relojes que ni siquiera están en mi reloj. Bueno, si hay por ahí un número romano en mi reloj. ¿Cuál es el número romano que está en mi reloj? Ahora te toca. ¿No lo ves?
Busca un chino romano. Parece esta marca de cerveza. Sí, está medio topado. 3X. 3X como la cerveza. O como califican las películas en otros países. 3X para adultos. Bueno, esto es para muy adultos, adultos mayores casi. Este me lo dieron cuando cumplí 30 años de trabajar aquí en la universidad. Hace 11 años. 30, son 3X. 3 de estos. 1, 2, 3 sería el equivalente al 300 indoarábigo. Ok. Vamos a usar entonces los números indoarábigos. Aquí va a estar el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No es 9, 12, 21, 22, 22, 23, no. Es curioso cómo se le dan los nombres a los números en diferentes idiomas. Se le va 11, o sea, le sumo el 1 al 10. 12, le sumo el 2 al 10. 13, 14, 15, 16, y no es 17, es 17, ahí le cambian. Lo mismo pasa en español. Hasta el 10 y luego le cambiamos al 11. Otra palabra que quién sabe dónde viene. 12, 13, 14, 15, y luego lo hacemos como en italiano. 10 y 6, 10 y 7, 10 y 8. Le vamos agregando a la base 10 estas cantidades previas al 10. Vamos agregando. Tenemos entonces esta que sería la recta que tiene números. ¿Cómo le llamamos? Recta, ven para acá. No. ¿Cómo la nombramos? Recta numérica. La regular, bueno, rectoide, no está recta. Si estuviera recta sería efectivamente la recta numérica. ¿Y para qué nos sirve la recta numérica? Una regla tiene la misma forma que una recta numérica. Y la regla lo usamos para medir cantidades de distancia, por ejemplo, de longitud. Aquí, ¿para qué usamos la recta numérica? Quizá para eso que estábamos haciendo hace rato al nombrar los números. Ya fuera en italiano, antes del 17, no, más a partir del 17. No, incluso después del 10, 11, o sea, 1 y 10, 11, 12, 2 y 10, 13, 14, y luego simplemente cambio la forma en la cual los voy agregando. Incluso lo voy a agregar aquí para poder llegar al 17. 15, 16, y aquí 17. 10 y 7. Esto será igual a 10 antes de 10 y, hermano, esto fue en español, 10 y 7. Incluso en español, ¿cómo lo escribo? Al estilo de la desconfianza de los europeos. 10 y 7. Esto implica juntar dos números que sería como, este sería en romano, ya viene de antes entonces, 10
y 5, 15. No se llama 15. ¿Cómo dijimos? 15. Bueno, en italiano sería 15, 5 y 10. En italiano sería 5 y 10. 5 y 10. Pero no me interesa tendría que sumarle, tenía que agregarle, ya yo solo me spoileé. Sería así, así, así y así. A esto tengo un 10, luego tengo un 5, luego un 1 y otro 1. Aquí estoy agregando rayitas. 5, 10, 15, 16 y 17. Estoy agregando. Aquí estoy agregando. Agregación. O la acción de agregar. Y como lo estoy haciendo es activo, vamos a ponerlo como está, como lo mencioné. Agregando. ¿Qué es lo que hago cuando agrego? Pues tengo más. Y aquí puse ¿cuál símbolo? El de igualdad. Aquí lo que estoy haciendo, de hecho cuando escribo números, ya sea en indoarábigo o en maya o en romano, esta mancha de aquí. Vamos a ver cuando puse la flechita. Aquí cuando estoy agregando, esto implica operaciones numéricas o con números. Y para hacer operaciones numéricas necesito seguir reglas. Y vamos a establecer reglas. Vamos a seguir las reglas. La regla. No se mueve, ¿cómo la voy a seguir? Vamos a obedecer reglas, ¿no? Sí. Aunque uno no quiera, aunque uno sea rebelde, anarquista, a veces hay que seguir reglas. En el caso de las matemáticas hay que hacerlo. Y estas reglas dependen de las propiedades de cada operación. Por ejemplo, una operación puede ser la igualdad. La comparación entre dos cantidades de rayas o de puntos. Más aquí lo que vemos es que estas dos rayas son iguales. Necesito la regla, pero como separador es multifuncional. Vamos a poner 2 rayas es igual a 2 puntos, que es igual a I, que es igual a, vamos a ponerlo aquí, a este 2, que es igual a este 2. 2 es igual a 2, es igual a 2, es igual a 2, es igual a 2. Y esa es nuestra primera propiedad. A esa propiedad de igualdad le llamamos en matemáticas la propiedad reflexiva, como si fuera un espejo, pero de hecho más allá que un espejo, porque un espejo, las cosas que se ven en el espejo, como le pasó a Alicia, bueno, ahí fue a través del espejo, se metió a través del espejo. Recuerden que es un cuento, es ficción. Si ustedes lo intentan hacer, van a terminar con chichones en la frente. O peor, rompiendo el resto. En alguna ocasión pasó, en la UAM Iztapalapa es fácil saber dónde están las ventanas y las puertas, porque te puedes reflejar en ellas.
y a veces ni siquiera te reflejas porque no se puede ver ni siquiera a través de ellas. Vean las ventanas ahorita, de aquí, de la cafetería, por ejemplo, y compárenlas al final del trimestre. Ahorita pueden ver, por ejemplo, en la cafetería sus compañeros que están desayunando. Al final del trimestre no los van a poder ver. No es que están presentando un examen, no, es que ya no se puede ver a través. Se va acumulando el polvo y ya no se ve. A veces cuando están limpios, pues no se ven, los que están tan limpios que no se ven. Y más de una ocasión ha pasado que alguien que quiere llegar a la cafetería a desayunar, pues, como Alicia, pasa a través del cristal. ¡Ah! Más de una vez ha pasado, incluso en puertas de los edificios de aulas también. De repente hoy es un crash y es alguien que se siguió porque llegaba tarde a clase. A veces si te alcanzas a ver, te reflejas. ¿Sí? O sea, muchas superficies tienen características reflexivas. Te hacen reflexionar. No, te reflejan. No que pienses. Y las imágenes en reflejo no son iguales. No podemos en la realidad interpretarlas como una igualdad. Es más, si yo pongo mi mano derecha ante un espejo, ¿cómo la veo? Como la izquierda, ¿no? Como la izquierda. ¿Son iguales? No. No son iguales. Para que fueran iguales tendrían que poder sobreponerse. ¿Sí? Son imágenes en espejo, especulares o reflejantes, o reflejadas, más bien reflejadas. Son reflejadas. En matemáticas lo interpretamos diferente el verbo reflejar o la característica o el adjetivo de reflexivo. Algo reflexivo o una propiedad reflexiva no es que sean como las imágenes en espejo. Los espejos son reflexivos, son reflejantes. En matemáticas tiene un significado, ya voy a palabra así, tiene un significante o significado diferente. Así como lo vamos a interpretar, como igualdad. Es como si fuera un espejo entre estos dos, pero no es un espejo físico, es un espejo matemático. Donde lo que hay de un lado es lo mismo que hay del otro. O incluso a veces decimos que no es igualito, pero es muy parecido. Como por ejemplo lo puse yo aquí. ¿Por qué? En cantidad de cosas, 1 pegado al 7 representa lo mismo que el 10 y el 7 juntos. Por eso uso el símbolo de igualdad. Y esta es la propiedad. El símbolo de igualdad se refiere o me habla de la propiedad, esta es la propiedad reflexiva. Podemos generalizarlo como la propiedad reflexiva y vamos a poner aquí espacio, las propiedades de los números, de las cantidades. La propiedad reflexiva pues se refiere cuando tengo, por ejemplo, el 2 es igual a 2 o coma, vamos a poner por acá otro ejemplo, el 4 es igual al 4. Para diferentes números, lo que será igual, reflexivamente será otro número igual. Bien. Lo representamos de manera genérica, por ejemplo, podemos representar, así como los números representan cantidades de cosas en la naturaleza, podemos representar a todos los números con otros símbolos. En el caso de las matemáticas usamos letras, a veces minúsculas, a veces mayúsculas. Para este caso vamos a usar minúsculas. Vamos a decir que todos los números los representamos con la letra A. Es reflexivo cuando A es igual a A. Cuando el número A representa al mismo número A. Es una propiedad, o la propiedad reflexiva. La siguiente propiedad, vamos a decir que es la simétrica.
hablando de simetría. Simetría. Se parece un poco a esto. Esto sería más bien simétrico que reflexivo, porque estoy diciendo que reflexivo tiene que ser el mismo número. Y acá no son el mismo número. Aquí tengo el 17, aquí tengo un 10 y aquí tengo un 7. Entonces no es exactamente reflexivo. Parecería más simétrico. ¿A qué me refiero con simetría? Por ejemplo, cuando tengo un triángulo de este tipo, este triángulo lo puedo, por ejemplo, cortar a la mitad y lo que tengo de un lado es igual a lo que tengo del otro. ¿Sí? Esta sería una simetría, de hecho, de dos lados, simetría bilateral. Aunque tenemos otros tipos de simetría. Tenemos la simetría, por ejemplo, la simetría como sucede en las estrellas de mar. Me quedó medio chueca, pero finalmente. Esta es una simetría donde la distancia entre el centro y los extremos de los picos de las puntas de la estrella son iguales. A esto le llamamos simetría radial. Hay diferentes tipos de simetría. Lo van a ver en biología. Bueno, lo siento por los de ingeniería en alimentos, porque... Bueno, lo van a ver bien en anatomía biológica, tanto en plantas como en animales. Biología animal, anatomía animal, anatomía vegetal, etc. Van a trabajar mucho lo que son los planos simétricos, que es matemática, es geometría. Porque incluso de esa manera podemos encontrar semejanzas, ciertos tipos de igualdades parciales entre grupos de animales, diríamos entre conjuntos de animales. Van a acudir también a conceptos de la teoría de conjuntos para agrupar organismos en grupos, en clases específicas. Entonces se dan cuenta cómo, aunque estén estudiando biología, mis queridos hidrobiólogos e hidrobiólogas, ¿sí?, van a seguir usando conceptos matemáticos. Entonces es importante que tengan claros esos conceptos para que puedan interpretar adecuadamente las ideas que van a ver posteriormente en sus cursos de anatomía animal, anatomía vegetal. Es más, a veces hacemos anatomía comparada entre grupos biológicos y de esa manera podemos organizar al mundo biológico, hacer sistemática, hacer cladística, organizar en grupos. Bien, la propiedad simétrica, de hecho, la representamos de la siguiente manera. Decimos que A es igual, lo que hay en un lado es igual a lo que hay en el otro, que no son reflexivos. A es igual a B, donde A podría ser el 17 y B podría ser esto. Ya no es lo mismo que el 17. Bueno, podemos representarlo con B, a lo que está del lado derecho de la igualdad. Otra propiedad es la que llamamos, o llaman ellos, los matemáticos, la transitiva, donde vamos a encontrar otras relaciones. La transitiva, como de tránsito, donde decimos que A es igual a B, B es igual a C, donde A y B son diferentes grupos de números, pueden ser. C sería otro grupo de número. Y si A es igual a B y B es igual a C, ¿qué sigue? Pues que A es igual también a C. Ya reducimos el número de intermediarios, le compramos directamente al productor. Otra propiedad es precisamente cuando junto cosas, que esta agregación es también igual a, voy a usar aquí símbolos matemáticos, a la adición
Agregar es añadir. Nada que en lugar de la N uso la D. Adición se diría añición. Eso quién sabe qué es en español. La adición se refiere a lo siguiente. Si A es igual a B, si A es igual a B y B es igual a C, entonces, no, perdón, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué porque si no estaría viendo la D. Y C es igual a D, otros dos números. Entonces, punto y coma, vamos a decir que A con C, A con C, la adición es poner a uno con otro, los juntamos, va a ser igual a B. ¿Quiénes me faltan? Me falta B y me faltan D. B con D. Pero para no escribir la palabra con, ¿qué hago? Uso otro símbolo. Ya me dio con cara de demonio. Me puso cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Pues sí. Quitemos ideas demoníacas y pongamos símbolos que representan al demonio, no al demonio, sino al que tienes tú ahí en el pechito. No es igual, no es idéntico, porque está aquí, las líneas tienen que ser de la misma magnitud. No estoy promoviendo el cristianismo, somos un país laico y aquí la libertad de creencia es diaria. Nadie tiene por qué obligarles a creer algo o a no creer otra cosa. Cada quien cree lo que quiere y lo que puede, y ahí se atienden las consecuencias. ¿Bien? Hay que ser creyente, no crédulo. Es muy diferente. Bueno, pueden creer en lo que quieren. Salvo en matemáticas, aquí no estamos sujetos a creencias. Porque es un concepto muy importante en ciencia y en matemática como una ciencia y como una herramienta de la ciencia. En matemática no es si creen o no creen. Tampoco es dogma. ¿Sí? Es convención. Nos ponemos de acuerdo que lo que estamos viendo es cierto. Tiene que argumentarse con base en evidencia. Y la evidencia es material. Ya presenté dos materiales, por ejemplo, esa banca y esa banca me daban dos bancas. En la experiencia está la evidencia de que lo que estoy diciendo aquí es cierto. 2 es igual a 2, que 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 es igual a 2. No puede llegar alguien y poner aquí otra cosa y decir es igual. No es igual. La evidencia me muestra que no es igual. La evidencia viene de videre. Otra vez el italiano y el latín, vidi, vidi, vinci, decían los romanos. Vine, vi y vencí. Cuando perdieron con otros, llegábamos cartagineses y les partieron el pie. Llegaron los bárbaros del norte y peor, adiós imperio romano. Y bueno, entonces, A más C es igual a B más D. Para esto entonces, debe haber una equivalencia entre los valores numéricos de esas cantidades. Pero esto sería la adición. Cuando yo junto cosas, van a darme un número, y ese número puede dar igual a otra cantidad de cosas. Imaginemos que A fuera igual a esos 3 puntos. B fuera igual a esos, no, perdón, tiene que ser diferente, 4 puntitos para este caso de acá.
para la adición. Adición, ahí está. Bien. C podría ser y D, ¿cuál tendría que ser? ¿Sí o no? Vamos a ver. Vamos a representar estos puntos o números mayas con números indoarábigos. Este es, A es igual a 3, B es igual a 4, C es igual a 2 y D es igual a 1. Vamos a ver aquí. A es 3, C es 2, B es 4 y D es 1. ¿Esto es cierto? 3 más 2 es 5 y 5 es igual a 4 más 1 es 5. Entonces, no es dogma de fe. Ahí están los puntitos, que podrían ser bancas, por ejemplo. Llegamos a una conclusión común. Nos estamos poniendo de acuerdo, nos estamos convenciendo, pero con base en evidencia. No es dogma de fe, como en lo que serían creencias. Esto no es de que me crean o no me crean. Es como la esfericidad de la Tierra. Ay, no. Yo no creo que la Tierra sea redonda. Eso ya es otra cosa. Hay una cuarta propiedad que es la multiplicativa. Que en la multiplicativa me dice que A, si A es igual a B y C es igual a D, es más, lo voy a tener que hacer con otro color para no confundirme con lo que escribí en azul. Vamos a ponerlo en verde. A es igual a B y C es igual a D, pero en este caso, en la propiedad multiplicativa, A lo escribimos así: A por C debe ser igual a B por D. Voy a ponerle aquí, punto y coma. Es AC, no es antes de Cristo, es igual A por C. Y el equivalente para B por D. Bueno, voy aquí, porque todavía veo que en la pantalla veo que todavía acá. Y entonces sería B por D. Y hay otra forma en la cual lo puedo representar. Hay otras dos formas en las cuales, bueno, hay tres, de hecho habría tres. Propiedades, maneras simbólicas mediante las cuales puedo representar esta palabra por, así como aquí cambié el con por la crucecita, que sean dos barras cruzadas perpendicularmente en el centro, es eso, una barra horizontal y una barra vertical. Así como digo que esto que llamamos todos desde la primaria el signo de igual, no, son dos barras paralelas. Dos barras paralelas significa igualdad. Dos barras perpendiculares cruzadas en el centro de cada barra significa adición o con, uno con otro. En lugar de escribir la palabra por, yo puedo usar puntos
A por C es igual a B por D. Si no veo entre dos letras puntos, yo lo interpreto como una propiedad multiplicativa. Esos números o cantidades están teniendo una relación multiplicativa, una propiedad multiplicativa, diríamos una operación multiplicativa. Las propiedades me va a dar lugar a operaciones. Las propiedades dan lugar a operaciones. Ya la adición y la multiplicación son entonces operaciones numéricas. Hay otro símbolo mediante el cual también puedo reemplazar a la palabra por, o representar a la palabra por. ¿Cuál es? Yo estaba pensando en la otra. Tache. Pero hay un pequeño problema cuando uso el tache, que es el que usábamos en la primaria y todavía en la secundaria. Vamos a llegar a una parte de la matemática en la cual esto, el tache, puede confundirse y no es lo mismo que la letra X. Esto es por y esto es X, y X me representa una cantidad. Una cantidad. Pero a diferencia de las letras A, B, C, D y las primeras letras del alfabeto latino o español, que también representan cantidades, las letras representan cantidades. Estas letras, las letras son iguales a cantidades. Voy a tratar de escribirlo menos palabras y la mayor cantidad de símbolos posible, cantidades. Pues estas letras representan cantidades y estas letras representan cantidades, pero mientras que las letras que estoy poniendo aquí representan cantidades constantes o no variables, no cambian, no cambiantes, las letras como la X representan una cantidad variable o que cambia, que puede tener diferentes valores numéricos, representar diferentes cantidades. Bien. Eso lo vamos a ver más adelante. Y hay otro nombre que le damos a la operación de adición. Son operaciones. ¿Cuál es la operación que recibe la adición? ¿El nombre de operación? Suma. Y con suma atención, vemos que son palabras que suenan igual, se escriben igual, pero significan diferente. Le llamamos palabras homónimas, pero significan diferente. Esta, ¿qué operación representa? La multiplicación. Pero a su vez, estos dos tipos de propiedades y operaciones están relacionadas, pero eso será cuento o historia de otro día. Por hoy terminamos. Ay, sí, ya vámonos. Ah, sí, es tarde. Ya se ha hecho tarde. Me voy.